Bueno, empezamos. Listo, vamos. ¿Listo? Bueno, bienvenido Jota y Timo a la primera No Bullshit Talk, modo podcast. Va a ser un desafío porque no está la audiencia y no está toda la energía del público del otro lado. Pero bueno, confío que va a estar súper bueno. Antes de empezar, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te llamó la atención para venir? Bueno, gracias Jorge por la invitación. Un honor abrir esta serie que decías, ¿no? Que es la primera vez o la primera de este nuevo formato, así que un honor y un orgullo estar aquí con vosotros. Me llamó la atención, uno, que Timo para mí es un hermano y Timo me habló muy bien del formato y de vosotros. Y dos, que creo que, bueno, soy una persona que tiene mucha suerte en la vida y por tanto todo lo que sea compartir experiencias que puedan ayudar a los demás en la limitación del tiempo que tengo hoy, que mi vida hoy es un poco diferente a lo que era hace 10 años, en lo familiar también, y eso me condiciona un poco el tiempo, pues hoy es súper contento de hacerlo. O sea que agradecido y contento de compartir un rato con un hermano y con seguramente un buen amigo como tú serás en un tiempo. Bueno. Timo, ¿por qué lo invitaste a Jota? No. Después de haber pasado por una novillita. Yo pasé hace 4 meses en el techo de terrado de Nosken y me ha gustado mucho el formato y sobre todo me gustó mucho la energía de la comunidad, porque me vi reflejado un poco Jota y yo hace 15 años o 18 cuando fundamos nuestros negocios. Y Jota y yo nos conocimos en un grupo de autoayuda de emprendedores, en un foro de Entrepreneurs Organization, ¿no? Y yo pienso como Jota, nosotros tuvimos suerte hasta cierto punto, ¿no? De poder tirar adelante nuestros negocios y compartir con vosotros las experiencias. Es un honor y creo que es un deber. Muy bien. ¿Y por qué Jota? Bueno. Como yo he visto Jota en muchas diferentes ocasiones, ¿no? Muchísimas, y es una persona brillante, con un sentido común muy grande. Me gustan sus valores, aprecio mucho sus consejos y creo que bueno, para mí es un referente a nivel de emprendeduría en España y creo que su historia es muy apasionante y por eso pensaba que era la persona correcta para abrir este. Y lo viste muchas veces metido en la mierda y salió victorioso, ¿no? O sea, Sí, seguro. Salí, no sé por salir, salí. Sí, esto sobre todo en los años, hace como 10, 12 años, ¿no? Cuando él estaba ahí en la mierda de sacando adelante Cupalia y Privalia. muy bien. Bueno, Yo mutuo, la admiración hacia Timo es mutua. Yo la verdad es que cuando viajo por el mundo, ¿no? Y tengo fortuna, los negocios B2C son muy agradecidos, ¿no? Y últimamente he estado en Roma, he estado en Madrid, como mucho, ¿no? Y veo motos de Cultra, me da un subidón, ¿no? Porque digo, joder, qué bien, ¿no? Y también como yo te he visto muchas veces, Timo, lo que has peleado como una bestia, ¿no? también en la mierda y también siguió. Ese sí. Bueno, de eso se trata, compartir un poco los aprendizajes y le contaba, el objetivo de No Bullshit es documentar y poder almacenar estos conocimientos y transmitirlo de forma efectiva. Por eso el podcast de hoy es una de las dinámicas que vamos a hacer. Así que te voy a ir haciendo contigo algunas preguntas para ir viendo de conseguir esas pepitas de oro, esas pepitas de oro que costaron mucho, ¿no? Que en un momento mi padre, que no sé si estuvo bien cuando me lo dijo, pero me dijo que el carbón se transforma en diamante con la presión. Así que seguramente tendrás muchos diamantes que por la presión, ¿no? Se transformaron ahí. Así que vamos a buscarlos. Y si alguien no te conoce, ¿qué debería saber de ti? O sea, como para... Pues mira, tengo 48 años, soy de Barcelona. Ante todo, hoy soy padre y pareja, cosa que no podría haber dicho hace 5 años, ¿no? Le digo casi emocionado porque la verdad es que estoy encantado de serlo, ¿no? Tengo 4 hijas. Ya mira como ya pienso el futuro, te digo que tengo 4 porque realmente tengo 3, más otro que llega en enero. Paula, que tiene 8 años, Pilar, que tiene 3, y Carmen, que tiene 2, y Manuel, que llega en enero. Así que eso es un privilegio para mí, igual que lo de ser pareja de Carol, que es mi mujer. Y eso es lo primero que yo creo que me define, ¿no? Además de haber tenido la suerte de nacer en una familia de Barcelona, pues de gente con mis padres que me han dado la mejor educación posible.
Y creo que históricamente siempre he hecho en general lo que pensaba que tenía que hacer, ¿no? El otro día reflexionaba y pensaba, joder, creo que he pasado casi media vida o más buscando el reconocimiento de mis padres, ¿no? Trabajando con esa motivación casi inconsciente, ¿no? Y ahora lo hago por mis hijas, ¿no? Quiero que mis hijas me vean trabajar y que me vean, pues, que las cosas cuestan, ¿no? Por lo demás me considero buena persona, la verdad. Eso supongo que muchos nos consideramos, ¿no? Yo trato de ejercitar los valores diariamente lo más que puedo, al menos intento ser cada día la mejor versión de mí mismo. Y trabajador también y una persona bastante alegre. Y también, sinceramente, bastante pesado. Soy bastante pesado, o sea, Con bien. con todo el mundo. Con el tiempo intento ser menos pesado, menos intenso, pero soy pesado y un poco menos. Y ahora, por ejemplo, uno de mis digamos, intereses es que mis hijas sean simpáticas, tengan sentido del humor, y yo creo que en la vida se aprende casi todo, también el humor, ¿no? Y trabajo mucho con ellos para que vean la vida en positivo. ¿Y cómo lo trabajas? Me da curiosidad. Pues mira, soy muy payaso, comunico mucho con ellas. Ahora estoy más o menos tiempo del que me gustaría, pero en general las veo cada día y en general las veo un ratito por la mañana y un ratito por la tarde entre semana, y fin de semana estoy full con ellas, y siempre que estoy y por la noche también, porque yo cuando uno es padre de niños pequeños la noche también cuenta, y mis hijas nos vienen a ver a la cama cada noche varias veces, pero intento sobre todo comunicar mucho con ellas, ejemplificar mucho, hacer mucha broma, hacer mucho el payaso, reforzar los comportamientos, ¿no? Los comportamientos, yo creo que, igual que pasa con las personas, ¿no? Tenemos tendencia a veces a hacer énfasis cuando damos feedback en lo que hay que mejorar, ¿no? Y nos olvidamos de las muchas cosas que hace la gente buena, ¿no? Que son muchas, ¿no? Y yo con mis hijas intento trabajar, igual que mi mujer, mucho el refuerzo positivo, ¿no? Y yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y las niñas, que son esponjas, aprenden todo, ¿no? Y tenemos, pues, como será tu caso, Jorge, seguramente con tus dos niñas, ¿no? Tenemos como nuestro universo de payasadas, ¿no? Sí, Y que se va ampliando día a día, ¿no? Así que en eso estamos. muy bien. Y como emprendedor, ¿qué deberíamos saber? Como emprendedor, fíjate qué curioso, ya no me defino por lo profesional, Claro. ¿no? Me defino por lo personal, que es mi gran motivo actual, ¿no? A pesar de que tengo la fortuna de estar ahora mismo coliderando un proyecto fantástico que esto era un CH, ¿no? Pero como emprendedor, como profesional, me defino como cofundador de Privalia, que es un negocio B2C muy reconocido, igual que pasa con Cultra, que fue una historia apasionante, ¿no? Que yo defino. En su momento definí hace como 5 años, me preguntaron cuando ya habíamos salido de Privalia, ¿no? ¿Qué era Privalia para mí? Y estuvimos 10 años, desde el 2006 hasta el 2016 que lo vendimos, pasando de 0 personas a más de 1000 personas, pasando de 0 a 500 millones de facturación, al contexto de 20-30 millones de EBITDA cuando lo vendimos, a un negocio realmente muy, muy potente en 4 países, muy expuesto yo personalmente a los viajes, que me encanta viajar, muy expuesto a Latinoamérica. Por eso te dije que me encanta Argentina, a pesar de que personalmente no he trabajado en Argentina, pero me encanta Argentina y me encanta Brasil, donde sí he trabajado, y México, donde también. Y Privalia fue para mí, como decía antes, ¿no? Una parte de mi corazón, ¿no? Fue como, digamos, la primera gran experiencia que te conecta con el mundo profesional, ¿no? Y estoy muy, muy agradecido de todo lo que me dio la gente, el equipo, los inversores, ¿no? Y todos, ¿no? Eso fue, digamos, te diría que es mi gran definición. Hoy mi definición te diría que es potencialmente aún más potente, que es la de 011H, un proyecto apasionante que si después, si quieres, hablamos, y que tiene una visión muy fuerte, ¿no? Cuando Lucas y yo decidimos vender Prival el año 2015 o así, que decidimos empezar el proceso para vender la compañía porque pensábamos que era lo mejor para la compañía y para todos, ¿no? En ese contexto visionamos que si queríamos volver a hacer algo juntos, que no era evidente, lo haríamos en el contexto del impacto, ¿no? Y este 011H es un proyecto que genuinamente pretende atacar uno de los problemas fundamentales de la sociedad, que es el acceso a la vivienda, y el acceso a la vivienda de bajo carbono, ¿no? Por eso nosotros desarrollamos desde el diseño y la construcción viviendas en bajo carbono, ¿no? Aplicando una capa muy fuerte de digitalización, industrialización, etcétera, ¿no? Con lo cual, un proyecto muy meaningful y que estamos muy contentos de la evolución. Buenísimo. Yo quería preguntarte, porque yo creo en Privalia, vosotros dos, aparte de ser un equipo increíble de emprendedores, siempre comentas, ¿no? Que también habéis en la elección de modelo de negocio, ¿no? Os habéis puesto encima de un cohete, ¿sí, no? ¿Cuándo te das cuenta de eso? O sea, porque para mucha gente que está empezando es esto. Quieren emprender, pero no saben cómo y en qué manera pueden seleccionar el modelo de negocio y qué éxito van a tener, ¿no? Y
Y yo me acuerdo los eventos cuando hiciste la primera vez y incluso os han sorprendido a vosotros. Sí, sí, incluso nos pasó a nosotros. Yo siempre pienso que cuando emprendemos hay, digamos, dos áreas fundamentales en las que dedicamos demasiado poco tiempo, ¿no? Uno es el sector o el qué vamos a hacer. Yo creo que eso es demasiado casual en general. Y el segundo tema es con quién lo vamos a hacer. Yo creo que los dos temas son fundamentales y son demasiado casuales, ¿no? En el caso de Privalia, digamos, fue un sector con mucho, un área con mucho viento de cola, porque el e-commerce estaba empezando en España, casi no había, porque la moda es un sector de altos márgenes, porque estaba todo por hacer. Es verdad que a todo pasado se ve mejor, ¿no? Ex ante, ¿no? Nosotros cuando empezamos todo el mundo nos decía que no, nos decía que la venta a distancia no funcionaba en España, que la gente no había medios de pago, o sea, todo eran por qué no, ¿no? En vez de como sí, ¿no? Y nuestra apuesta fue fuerte y funcionó, ¿no? Pero yo creo que en el sentido de en qué sector me meto se invierte demasiado poco tiempo y en con quién me meto se invierte demasiado tiempo. Dicho eso, con 011H, que fue un proceso más racional, porque ya teníamos la experiencia de Privalia, ¿no? También es verdad que hemos visto otros vientos de cola, ¿no? Que igual que en el 2006 con Privalia, pues no era evidente que, no sé, que el 30, 40, 50% de las transacciones de moda a 10 años vista fueran online, ¿no? En la construcción sí hemos visto un viento de cola claro, que es industrializar y digitalizar un sector muy grande, muy poco evolucionado, de hecho el único sector de la economía que ha perdido productividad y donde las emisiones de CO2 son altamente, digamos, relevantes, ¿no? Y por tanto ahí también vemos un viento de cola que tenemos una intuición de por dónde se va a materializar y en eso estamos, pero también vemos una oportunidad de que hay algo ahí, ¿no? Tú comentabas algo antes del carbón y del diamante, ¿no? A nosotros un inversor que tuvimos en común nos dijo una frase una vez interesante, ¿no? Que nos dijo, mira, aquí hemos descubierto una veta de oro, ahora hay que ver cuán profunda es esa veta de oro, ¿no? Pues nosotros ahora estamos en 011H, ¿no? Viendo que hay algo ahí que es interesante, ¿no? Un viento de cola interesante, porque la productividad puede mejorar con varias palancas relevantes, porque el sector está evolucionando hacia la industrialización y porque el bajo carbono es una necesidad, ¿no? Ahora hay que ver cuán rápido se accionan esas palancas, ¿no? Y cuál es el camino, digamos, más preciso posible, ¿no? Mira, esto suele pasar, estás todavía con la camiseta muy puesta de 011 y vas a, o sea, yo te voy a ir a decir para volver a hacer esto. ¿En qué momento te diste cuenta que te habías metido en un cohete de Privalia? Sí. ¿Y cuáles fueron las primeras señales? Porque hablamos mucho también, que esto lo hablé contigo en su momento, de la diferencia entre seguir un camino con una visión más de unicornio o ahora seguir con un camino más de una visión de un camello, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vos dijiste Privalia es un Pues yo te diría que prácticamente, Jorge, al cuarto o quinto mes hicimos una venta online creo que era la primera, una campaña de bañadores de una marca que era Magua, que ya no existe, una marca relativamente desconocida, y no sé si vendimos en 7 días vendimos 300 o 400 bañadores, ¿no? Y claro, vender online 300 bañadores, sí, cuando ni me los vea, cuando nadie compraba online, etcétera, ¿no? Fue algo que decías, jolines, ¿no? Y cada campaña que vendíamos de ese contexto, ¿no? Entonces veíamos un poco, ¿no? Como los americanos dicen, ¿no? En Stanford dicen una frase muy buena, ¿no? Que es un proceso de estrategia que dice que ves que, y siempre se dice con el máximo respeto, ¿no? Se dice que el perro come la comida, ¿no? Después ya veremos si la comida le hacemos un mejor packaging, un mejor color, ¿no? Pero que ese acto tan instintivo de comer, ¿no? Que en los animales es muy natural, ¿no? Pues eso encaja, ¿no? Eso lo ves que encaja. Hay algo ahí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le damos forma, ¿no? Porque cuando ustedes comenzaron ya veían que el modelo de negocio traccionaba en Francia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarlo a España. Y ahí comenzaron. ¿Vos sabías que te estabas metiendo en un camino de VC, de levantar ronda? O sea, ¿sabías lo que te estaba metiendo? Sí, lo sabíamos más, seguramente lo sabía más Lucas que yo. Digamos, históricamente siempre somos un equipo, él y yo, y Lucas ha llevado más en general, la parte quizás de tecnología, digital, fundraising, y yo la parte un poco más comercial y de operaciones en general, ¿vale? Y después hemos tenido áreas compartidas como la estrategia o las personas, que la cultura, valores, que hablaremos después si quieres, que son temas fundamentales, donde hemos de estar súper alineados, ¿no? Pero sí sabíamos que será un negocio intensivo en capital.
De hecho, te diría que uno de nuestros factores de éxito fue invertir en la primera campaña sin haber vendido nada. Invertimos del contexto de 100.000 euros con Elogia, que hoy se llama Vico, que la lidera Rubén, que son gente fantástica y grandes amigos personales, además, después de muchas batallas compartidas, siempre positivo, ¿no? Ellos captaron, creo que eran 100.000 socios en esas primeras campañas de marketing online del año 2006, de tal modo que cuando nosotros empezamos una venta había una base de usuarios, ¿no? Base de usuarios que se había registrado a un negocio online con la visión de que ese negocio les iba a ofrecer primeras marcas con descuentos, lo cual pasó. Y esa comunidad muy cualificada tenía unos índices de convertibilidad altos, ¿no? Con lo cual nosotros sabíamos que para vender era necesario invertir en captación marketing online, con lo cual sabíamos que teníamos que levantar rondas. Y es interesante porque en el momento que comenzaron no era, o sea, no había tantos venture capital, no había tantos inversores en España como hay ahora. Era un mercado mucho más así incipiente, no sé. Y de hecho no había tantas compañías que habían levantado capital. Sí. ¿Por qué? O sea, dijeron, porque perfectamente podrían haber Pues mira, otro mercado o... ¿de los inversores dices? Sí, o sea, digo, decís, necesito dinero, ¿cuánto Sí. dinero hay para levantar en España? No era Había poco, la verdad, había muy poco. Yo creo que en esta época había quizás 2-3 agentes en España básicamente que hacían eso. Nosotros hemos empezado con más o menos yo creo que 30-40 mil euros que había puesto ya de mis ahorros, 30-40 mil euros que había puesto Lucas de sus ahorros, y con eso ya empezamos a levantar la ronda directamente. Caixa nos apoyó porque justo Caixa había creado la división de Capital Semilla, que se llamaba en la época Caixa Capital Risk, creo que se llamaba, y después había algunos 2-3 más business angels que actuaban de manera bastante amateur, ¿no? Y lo que todos ellos vieron, nosotros no hicimos una pre-seed, una seed, nosotros ya casi empezamos a incorporar capital cuando el negocio traccionaba. Y por tanto, digamos, ayudaba mucho a estos inversores el ver que tenemos transacciones, no tráfico, porque ya había gente que tenía tráfico. Nosotros necesitamos tráfico y transacciones. Entonces, los inversores veían que había gente que estaba pagando por algo, ¿no? Y ahí nosotros también, más allá del venture capital, más allá de la captación, de la digitalización, etcétera, ¿no? Vimos la potencia del descuento, ¿no? O sea, realmente las propuestas basadas en precio, basadas en la oferta, basadas en el chollo, ¿no? Tienen mucho tirón, ¿no? Otra cosa es que eso fue el año 2006, donde casi no había outlets, ¿no? Hoy, casi 20 años después, pues la oferta de outlets es muy amplia, ¿no? Y eso también era un reto en Prival en los últimos años donde yo estaba, ¿no? Que era el mantener la propuesta de valor con una oferta en general más descontada. Y desde esta primera bola, ¿cómo seguías financiando el negocio? Con rondas. Nosotros básicamente fuimos creciendo siempre con la visión de que cuando quisiéramos un país lo hacíamos EBITDA positivo, básicamente sacrificando crecimiento. Los unit economics eran positivos, el gross margin era positivo, contribution margin positivo, y lo único que estamos invirtiendo era en crecimiento, ¿no? Y como sinceramente en el contexto de 12, 18, 24 meses las operaciones estaban en EBITDA positivo, nosotros teníamos capacidad de ir levantando dinero, ¿no? Y ahí abrimos España, después abrimos al cabo de un par de años Italia, a pesar de los inversores. Eso fue también un learning potente, ¿no? Que nosotros siempre hemos tenido muy embedido, ¿no? Que los inversores son fundamentales y, como decía antes, nosotros tenemos un agradecimiento muy grande a todos los inversores que nos han acompañado tanto en Privalio como en Cera 11H, pero tenemos un punto de vista muy fuerte que los inversores invierten en emprendedores, ¿no? Y los emprendedores hemos de liderar, ¿no? Por tanto, yo cuando escucho emprendedores que están muy condicionados por las opiniones de los inversores, creo que seguramente hay un mismatch de roles, ¿no? El inversor no es emprendedor, el emprendedor tiene que escuchar, por supuesto, al inversor como un stakeholder más y después hacer lo que más le convenga, ¿no? Y si eso no funciona, pues seguramente habrá que ver hasta qué punto el consejo tiene la capacidad de cambiar a ese emprendedor, que también pasa, ¿no? Y lo que pasa es que normalmente cuando unos inversores cambian al emprendedor, normalmente, ¿no? O en un porcentaje no menor, es el fin de la compañía, ¿no? Sí. Bueno, es interesante sobre eso porque nosotros teníamos inversores también, la Caixa Capital Risk y Luis Javier, que también fue inversor suyo. Y yo empecé la compañía a los 22, 23 años. Y claro, cuando no hay un ecosistema, no hay otros emprendedores para el cual aprender o apoyarte, al final buscas consejos donde está. Y del Board of Advisors o los consejeros te vienen a aconsejar, pero claro, esto más tarde lo fui aprendiendo también a hostias, que muchos de ellos en su puta vida hicieron nada. Entonces es como, tenés que hacer esto, que esa es la gran diferencia también entre lo que nosotros llamamos algo bullshit y no bullshit. No bullshit es un consejo basado en la experiencia, ¿no? Porque yo te puedo decir cómo es abrir en Brasil,
porque nosotros compramos una compañía y lo hicimos, pero o sea, no sabría cómo decirte ni aconsejarte cómo se abrió en Italia, porque nunca lo hice. Entonces ahí es donde creo que se da mucho el lead match, ¿no? Yo, Jorge, dos temas más, ¿no? Uno es los inversores tienen su agenda, que no tiene por qué ser la tuya, ¿no? En el caso de nuestros con Italia, pues había un inversor que quería ser el champion español porque su visión era ser el champion español para que nos consolidara, ¿no? La nuestra no era esa visión. Entonces, como no era nuestra visión, pues hicimos lo que nosotros pensamos que tenía que ser, ¿no? Y como los resultados fueron buenos, pues seguimos hacia adelante, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y otro tema, ¿no? Es el tema de que al final, digamos, como decía antes, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Nosotros como líderes de negocio hemos escucharlo todos de manera súper respetuosa, pero después hacer lo que pensamos que es mejor para la compañía y, por tanto, para los accionistas, ¿no? Pero incorporarlo todo en la coctelera, ¿no? Por eso creo que hay que respetar. Dicho eso, también te digo, para mí, en mi experiencia, los buenos inversores, en general, opinan poco. O sea, son inversores que escuchan, acompañan, apoyan, te ponen en contacto pero te dicen poco lo que tienes que hacer. Esa es mi experiencia fuerte. Es muy, muy heavy. Siempre dices también la frase que no hay que subestimar el poder del emprendedor, ¿no? Tú podrías dar unos ejemplos también para animar a las personas, ¿no? Porque a veces el emprendedor, ¿no? Está también humilde, es muy agresivo, pero yo creo que es muy, muy importante entender el poder también que tenemos nosotros. Sí, total. Esa frase siempre la decimos, ¿no? Que no hay que subestimar el poder del emprendedor, en positivo lo digo, ¿eh? No desde la tiranía, sino desde el liderazgo responsable, ¿no? Que yo siempre hablo mucho de lo que he dicho antes, ¿no? Del cóctel, ¿no? O sea, que hay que incorporar todas las ideas, pero al final tú ves este vaso desde aquí y lo ves desde aquí, ¿no? Y lo vemos diferente, ¿no? Pero yo tengo seguramente versus un inversor un conjunto de información determinado diferente del suyo. No sé si mejor o peor diferente, ¿no? Y en base a eso tomo mis decisiones, ¿no? Nosotros al principio de los tiempos, no sé si fue en el año 2007, 2008, con uno de los inversores que teníamos en esa época muy temprana, ¿no? Tuvimos diferencias gordas en el consejo y le dijimos que se cargara la compañía. Oye, mira, esto es lo que hay. Y yo me acuerdo que le dijimos mira, la verdad es que jamás habíamos soñado. Yo siempre explico que yo tengo 48 años, empecé con Privalia con 30 años, la vendimos cuando yo tenía 40, salimos cuando teníamos 42. Y si con 30 años me dicen a mí que con 40 hubiera tenido la experiencia profesional que había tenido con Privalia, no me lo hubiera querido, ¿no? Si me dicen también con 30 años que con 40 estaría sin estar casado y sin hijos, tampoco me lo hubiera querido, ¿no? Entonces, la vida te lleva, ¿no? Y yo a este inversor le dije, mira, yo realmente he hecho más de lo que hubiera pensado nunca. Yo con tener una primera residencia en Barcelona, potencialmente una segunda residencia cerca de Barcelona, ya está, no necesito más. O sea, si tú quieres, la compañía está aquí y haces tú lo que tú tengas que hacer, ¿no? Y Lucas, que en ese sentido somos un equipo súper comprometido, es un poder complementario y comprometido y al final tenemos el privilegio de pasarlo bien. No recuerdo exacto, pero dijo algo así como, oye, si él se va, yo me voy. Y se acabó la discusión. ¿Y el inversor que...? Pues nada, lo que queréis hacerlo. Ah, sí. A ver, y sacó la discusión, ¿no? Y fue una conversación genuina, ¿eh? No fue una conversación fue una gestión genuina desde los valores, desde que la vida es demasiado corta para hacer cosas que no te apetece y para estar con gente que no te apetece. A mí me pasó una vez también y le dije, de hecho tenía más equity que yo. Y le digo, tenés más equity que yo y me estás pidiendo que curre sin trabajar. Y yo en ese momento tenía una hija y me ayudó a poner las cosas en perspectiva y le dije, acá tenés las llaves del negocio y ahora empezá a currar vos. Sí. Y yo creo que aquí un tema fundamental aquí, para mí, yo creo que más que el cómo, es más que el qué es el cómo. Yo creo que se puede decir casi todo, el tema es cómo lo dices, ¿no? O sea, es muy diferente tener una conversación abierta, constructiva, respetuosa, y decir esto que decirlo con una actitud diferente, con un tono diferente, con unas palabras diferentes, ¿no? Yo creo que muchas veces, y eso es un tema que aplico mucho a mi vida personal, ¿no? Muchas veces la forma mata el fondo de las conversaciones, ¿no? Y eso nos pasa también en pareja o con los niños, ¿no? No hay ningún artículo sobre niños, ¿no? Los que somos padres estamos muchas veces leído artículos, ¿no? Que te digan que realmente muchos de los padres nos desacreditamos porque chillamos a los niños. Yo creo que nunca he chillado a mis hijas, quizás lo he hecho, pero creo que no lo he hecho. Hablaste de la relación y la confianza con Lucas, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo, ¿no? A nivel de cofundadores. ¿Cuál es tu opinión en general respecto a cofundadores? A lo mejor un poco la selección también, más como aprendizajes, ¿no? Lessons learned, y también cómo habéis gestionado vuestra relación, porque también habéis ido por altos bajos, incluso a veces habéis incluido un externo, ¿no? Ayudándoos. Compartir un poco de tus experiencias, creo que es muy válido, porque mucha gente se
piensa, ¿debo ir solo o mejor como fundador? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo soy muy fan de los soy muy fan de los cofundadores, soy muy fan de los co-CEOs. Creo que la vida, yo creo que la vida en pareja y en compañía y en grupo es mucho más divertida, esa es mi manera de verla. En comunidad. En comunidad. Tengo un respeto con gente como tú, Timo, que has estado solo y te he visto y yo no... Esto es como todo, ¿no? Hasta que no te pones delante del toro no lo sabes, ¿no? Pero yo creo que no lo hubiera podido hacer, creo, ¿no? Solo conozco 2 personas, así que piensa bote pronto, que respeto mucho, que lo habéis hecho muy bien, que eres tú y Oyer de Lo Quiero, ¿no? Gente muy potente, buena gente, ¿no? Que habéis peleado duro, ¿no? Y que habéis estado solos, ¿no? Yo soy muy fan de los COS. Lucas es un hermano para mí, lo conocí, me ha hecho 48 años, lo conocí con 23 y llevamos pues ya 25 años trabajando juntos toda la vida. De hecho, es posible que el año que viene hagamos una fiesta para celebrar que llevamos 25 años conociéndonos y trabajando juntos, porque fue mi primer jefe. ¿No se pone celosa tu pareja? Es otro tipo de pareja, y la verdad se quiere mucho también, y es otro tipo de pareja y la verdad es que nos entendemos súper bien. Nos hemos hecho todas las caras, que eso es una cosa fundamental, cuando las cosas han ido bien, cuando han ido menos bien, y como sabemos todos, ¿no? Se ve quién es quién cuando la cosa se pone dura, ¿no? Cuando dice Warren Buffett, ¿no? Cuando baja la marea se ve quién lleva bañador, ¿no? Pues ahí nosotros hemos estado muchas veces que no había agua en la piscina o agua en el mar. Entonces hemos visto bien vistos y hemos tenido nuestros temas también pocos, la verdad, para el nivel de intensidad que hemos tenido pocos, porque compartimos muchos valores, porque nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Y cuando los hemos tenido la madurez sobre todo en un momento en el año 2011-12, de trabajar con una coaching que es Consol, que nos ha ayudado un montón y que tuvimos un trabajo con ella quizás de un año o así, que nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien, a entendernos bien, y yo creo que eso fue un antes y un después en nuestra relación que por el día a día se había dejado, ¿no? Yo creo también mi experiencia de pareja con Lucas me ayuda mucho en mi experiencia de pareja, digamos, con mi mujer, ¿no? Porque al final las dinámicas son similares de fondo, ¿no? Pero sí. Y yo, de hecho, te digo, ¿no? Así como Privalia fue un proyecto que yo traje y compartí con Lucas, y Lucas, digamos, empezamos juntos, ¿no? 011H fue al revés. 011H fue una concepción de Lucas y que yo me sumé porque quería hacer algo con impacto y me gustaba el proyecto, tenía sentido, y también porque me gusta estar con él y me lo paso bien con él. Y el tema ahí de los socios, está la parte soft y más la parte hard, ¿no? O sea, decías que comulgan en los valores. ¿Cuáles crees que son los valores fundamentales que vos tenés, que tiene Lucas también, que al final después es una cascada a la compañía? ¿Y cuál crees que sería un no-go de un socio de, mira, si cruza esta barrera, para mí no... Pues Los valores, pues mira, nosotros somos muy fan de la cultura, sobre culturas de verdad, ¿vale? Las vivimos día a día. Y tenemos 5 valores, ¿no? Porque si son 7 ya uno se empieza a olvidar, ¿no? Pero 5 valores que han sido muy transversales en Privalia y en 011H y que creo que resumen bastante bien lo que somos y cómo vivimos la vida, ¿no? Que es el primero y el más importante, somos buena gente. Eso es lo más importante, eso no es negociable, ¿no? Y por tanto, nunca hay mala fe, nunca hay segundas derivadas, nunca hay emociones negativas, nunca hay nada personal, ¿no? Me ha pasado veces, ¿no? De gente que me ha dicho, oye, pero Lucas dice eso y tal. Y yo tengo 0 dudas de que Lucas no ha dicho eso. Esto es lo que tú has entendido. Pero seguro que no es la intención de Lucas comunicar eso. Tú lo has entendido así, está bien, pero no es lo que Lucas ha dicho, o a lo mejor lo ha dicho, pero tú lo has entendido bien, no lo ha dicho con esa intención, ¿no? Entonces, igual le habrá pasado él conmigo, ¿no? Con lo cual, lo primero, somos buena gente, ¿no? Y por tanto, vamos de frente y no segundas derivadas, ¿no? El segundo valor que para mí es súper importante, seguramente el más complejo, es el de decimos las cosas como son. Y por tanto, oye, somos directos en la comunicación, súper respetuosos, digo lo que pienso, no voy con segundas derivadas y un poco refuerzo lo de antes, ¿no? Que para mí es fundamental las formas para no matar el fondo, ¿no? Porque a veces cuando dices cosas difíciles de compartir, ¿no? Pues la forma mata el fondo, ¿no? Y cuando decimos cosas como son, me refiero mucho también a saber escuchar, que tiene mucho que ver en cualquier ámbito, ¿no? Yo puedo decirle a las personas con las que trabajo que me digan lo que quieran, ¿no? Porque estos decimos las cosas como son y cuando me lo dicen, ¿no? Pues me pongo en cara enfadado o miro mal o no los escucho y tal. Bueno, pues me lo dirán una vez, no me dirán 3, ¿no? Y todo lo que digo, por cierto, aplica igual a la vida familiar, ¿ves? Tenemos una buena amiga que nos dijo una vez, ¿no? Que si escuchamos a nuestros hijos con el del cole y nos explican qué han comido, el día de mañana nos explicarán cosas que le pasan con los amigos, ¿no? Y es un poco así, ¿no? El tercer tema, ¿no? Porque es un tema también muy importante, es el tema de todo es teoría si no conseguimos resultados. Eso es así, no somos consultores, no somos observadores, ¿no? Hay
hay mucha gente, ¿no? que plantea situaciones en las empresas, ¿no? Que, como decía un jefe mío en consultoría cuando trabajaba en Bain, ¿no? Nos hacen más sabios, pero no nos hacen más ricos, ¿no? Bueno, pues los negocios va de vender y de ganar dinero, además, ¿no? O sea, por supuesto hay un impacto social, por supuesto hay un impacto, una visión de impacto fuerte, ¿no? De crecimiento, pero al final, bottom line, tenemos que crecer y ganar dinero, ¿no? Es el tercer gran valor, ¿no? El cuarto gran valor es el desafío. O sea, nos gusta cambiar, nos gusta innovar, nos gusta probar, experimentar, ¿no? Y el último es pasarlo bien. Entonces, esos 5 valores creo que definen bastante bien cómo somos y definen bastante bien los contextos en los que trabajamos. Y por tanto, como él y yo los compartimos 100%, en general creo que somos como una pareja de tenis, ¿no? Y pareja también ampliada de vez en cuando, porque ahora, por ejemplo, en 011H estamos con Josep, que es un súper amigo y de socio y es un tío genial, y con Carlos, que también, Carlos Gibre, un tío fantástico y un tío genial, ¿no? Y hemos conseguido ser un cuarteto ahora de gente que jugamos bastante de memoria, nos miramos poco porque confiamos mucho y en general cada uno hace lo que tiene que hacer y confía en que los demás haremos lo que tenemos que hacer. ¿Qué sería algo que decís no go para un socio o con un inversor o con un empleado o alguien de tu equipo? ¿Sabes? Yo creo que las cosas son... Yo creo que siempre digo que la gente hace lo que le gusta hacer, ¿no? Y hay gente con la que te gusta estar y hay gente con la que no te gusta estar, ¿no? Gente con la que te gusta estar es el principio y el fin. Pasa igual con tu pareja, con los amigos, con todo, ¿no? Y yo estoy aquí, te decía antes al principio de la conversación, sobre todo porque me gusta estar con Timo, ¿no? Y Timo es un gran amigo para mí, un referente para mí, me lo paso pipa con él, ¿no? Hay gente que respeto profesionalmente con la que no estaría, con lo que no me gusta estar tanto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, oye, que te guste estar con esa persona y eso casi es instintivo, ¿no? Y después yo creo que hay otro tema muy importante, ¿no? Gente a la que admires, ¿no? Que digas, joder, este es un tío que aprendo de él, crezco con él, me hace ser mejor, ¿no? Me hace ser mejor, me complementa, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? O sea, gente con la que te lleves bien, te gusta estar con ellos, ¿no? Y gente después que te lleve más allá, ¿no? Porque también hay muchos amigos con los que lo paso muy bien, pero sé que profesionalmente seguramente no haríamos un buen equipo, ¿no? Y eso, vuelvo para atrás, para mí tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Y si vuelvo para atrás, ¿no? A lo de los niños, ¿no? Que es ahora una de mis obsesiones, ¿no? Esos valores que transmitimos a los hijos, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Del sentido del humor, ¿no? Del cambio, ¿no? Del cómo sí, ¿no? Bueno, pues esas cosas que hay que ejemplificar, ¿no? Vinculado con esto, Jota, cuando habéis construido equipos, ¿no? Porque en privado habéis crecido, como dijiste, hasta más de 1000 personas. ¿Cómo habéis crecido? O sea, en este sentido, ¿no? Sí, que son cosas que podrías compartir como aprendizajes para la comunidad. O sea, que cuando haces entrevistas, selección, ¿cómo planteáis la carrera dentro de antes y ahora? ¿Cómo trabajas este tema de equipo? Yo, Timo, como sabes, ¿no? Antes hacíamos la broma, ¿no? Que Sí. tú eres alemán y eres Sí. latino, ¿no? Y yo soy latino, pero me considero muy alemán, ¿no? Sí. Creo que nosotros tenemos, yo siempre al menos he sido bastante obsesivo del método, un método de trabajo muy claro, que tiene que ver con tener una organización muy claro y con tener lo más claro posible qué tiene que hacer cada uno y cómo lo tiene que hacer. No solo qué tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer, ¿no? De hecho, Jorge, tú que eres argentino, te gusta esta anécdota, ¿no? Porque hace años tuve la suerte de comer con Zubizarreta, ¿te acuerdas? Zubizarreta, tú no conocerás quién es, ¿no? Pero era un portero del Barça, que en su momento estaba en el equipo técnico del Barça, ¿no? Y era la época de que Messi empezaba a destacar, ¿no? Y nos dijo, mira, si vierais cómo entrena Messi en el gimnasio, entenderíais cómo juega Messi en el campo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo creo que hay una parte fundamental de método de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con, oye, la organización, quién lidera qué reuniones se hacen, cómo se hacen esas reuniones, qué se ve en esas reuniones, cuándo empiezan, cuándo acaban. Y eso es una arquitectura de comunicación que es como una segunda derivada sobre una primera derivada, que son los valores, ¿no? Y eso, digamos, articula una cosa enormemente difícil en la vida, que es que las cosas pasen, ¿no? O sea, todos estamos a favor de lo bueno, ¿no? Todos estamos a favor de vender más, de ganar más dinero, ¿no? De ser más felices, ¿no? Esto está de puta madre. El tema es cómo coño lo hago, ¿vale? Y en ese cómo coño lo hago, ¿no? El tema es meterle una parte fuerte de valores, una parte fuerte de método, ¿no? Entonces, en ese crecimiento hubo un nivel no menor de la mayor planificación posible, ¿no? En un mundo cambiante, pero que sea cambiante no significa que no se pueda planificar, ¿no? Y yo siempre digo que es mejor una mala estimación que una no estimación, ¿no? Y por tanto, digamos, una parte de cultura, que es lo que te guía en momentos un poco de menos claridad, ¿no? De más variabilidad, una parte de método,
donde aplicar esa cultura y después el día a día para estar cerca, ¿no? Yo creo que la teoría hoy en día, y yo lo comparto 100%, ¿no? Es que se acabaron ya en un contexto tan intenso profesionalmente como el actual, ¿no? Se acabaron los grandes líderes visionarios que tienen claro que el camino de la empresa va exactamente por ahí, ¿no? Y por el contrario, creo que hay que desarrollar organizaciones donde la gente, cada uno haga su trabajo, la gente esté cerca de la realidad para tomar las decisiones lo mejor informadas posibles y tener una hipótesis de hacia dónde quieres ir, pero ser capaz de corregirla si ves que las cosas no evolucionan en esa dirección. Es interesante, nosotros muchas veces, bueno, hablando con otros emprendedores, todo, detectamos roles claros, un rol más de visionario y un rol más de integrador, no como uno está más por fuera, que se suele ocupar más de los inversores, de estar fuera de la compañía, y otro que está mucho más dentro, ¿no? Sí. ¿Esto es algo que vos sentís que les pasa? ¿Cuál es tu rol, el de tu socio? ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos pasa un poco así naturalmente. Yo creo también, al final, como somos complementarios, nos hemos metido un poco en esa dinámica, ¿no? Y después, como nos conocemos mucho, ¿no? Hemos visto que, digamos, que no hay que confundir delegar con ser negligente, ¿no? Es decir, es imposible elaborar una visión si no estás en el negocio, ¿no? Y es imposible llevar un negocio si no tienes un punto de vista de por dónde va el mundo y por dónde va el negocio, ¿no? Entonces hay que estar muy cerca de esas realidades, ¿no? De hecho, es bastante frecuente que los dos estemos en reuniones de áreas del otro, por decirlo de alguna manera, cuando no es exactamente así, pero es algo súper normal, ¿no? Y para mí, digamos, el objetivo es que los dos tengamos el mejor set de información posible para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? En general tenemos poco overlap, porque yo soy de una mentalidad bastante eficiente y por tanto de minimizar overlap. Pero hay situaciones donde yo creo que enriquece mucho que estamos los dos. Por ejemplo, hemos tenido una comida donde a mí me apetecía que él viniera porque quería que viera de primera mano los puntos de vista de una persona importante en nuestro sistema profesional actual, y a las 6 tenemos una reunión con otra persona que lo mismo, ¿no? Que quiero que él esté escuchando lo que está pasando ahí. No porque piense que no lo sepa, sino porque pienso que lo va a saber mejor si lo escucha de primera persona y no se lo digo yo, ¿sabes? Y viceversa. Y esto de también de distintas visiones y la parte complementaria también genera mucha fricción, ¿no? O sea, como este trabajo porque cada uno creo que lo interesante de los socios es que cada uno puede ver 180 para un lado, 180 para el otro, ves una amplitud mucho más, pero está ese overlap que decís. Sí. ¿Cómo trabajaron cuando uno veía negro, el otro veía blanco y podía llegar a buen puerto, ¿no? Sinceramente, Jorge, nos ha pasado poco. Yo te diría que nos ha pasado poco. Creo que en general hemos confiado bastante el uno en el otro. Y además, que también te digo que en nuestro caso tampoco ha habido tanto el uno y el otro. Ha habido al principio mucho el uno y el otro, después hemos sido capaces de crear equipos muy sólidos con gente que tiene puntos de vista que enriquecen esa conversación, y por tanto creo que las decisiones al final pasan como naturalmente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en 011H teníamos una visión de que había que intentar entender la realidad del mercado francés. Oye, quizás no hubiera sido una de las cosas prioritarias dentro de una estrategia ortodoxa de lo que hacer, ¿no? Pues es algo que hemos ido empujando en paralelo sin que nos hubiera quitado día a día. Al final está pasando bien. Oye, pues lo incorporamos en la medida que va pasando, ¿no? Tenemos una visión muy pragmática del día a día, de que, oye, somos gente que, más allá de nosotros dos, un montón de gente, unas cuantas personas tienen puntos de vista, oye, y lo probamos y lo corregimos, ¿no? Un poco la mítica frase de fail fast and learn, ¿no? No sé cómo es, o sí, como learn fast and fail fast, ¿no? Es un poco el tema, oye, probamos las cosas, funcionan, las escalamos, no funcionan, las dejamos, pero hay que probarlas. Y sin bullshit todo, porque me contó ahí que estaban con un coach y todo, porque digo, debe haber momentos duros también que requirió la ayuda de alguien tercero, que yo emprendo con mi hermano gemelo, los dos, o sea, también full, y a veces usamos un coach, como le digo, mira, tenemos que ir a terapia de pareja porque no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, que no me creo que las parejas no haya, como el matrimonio, siempre hay cosas que hay que ir conversando y todo, pero ¿dónde crees que...? No, yo creo, mira, en el momento que tuvimos un conflicto el año 11-12, que te decía, yo te diría que en general, por poner una nota, ¿no? Yo creo en general nuestra relación de él y mía, ¿no? En ese rol de co-CEO, co-founders, yo creo en general durante estos 10 años de Privalia y 4 años de 11H que llevamos, quizás tiene un 9 sobre 10, sinceramente. Te lo digo con cero bullshit, te lo digo como lo experimento. De hecho, la prueba es que hemos vuelto a trabajar, ¿no? Si no, cada uno hubiera sido por su lado.
Y quizás en ese momento difícil era un 4 sobre 10. Y ese momento difícil de 4 sobre 10 quizás duró 4 meses, sinceramente. Y yo creo que fue el resultado de la presión también de una serie de decisiones equivocadas que nos llevaron a un punto de negocio difícil y que nos hicieron corregir, ¿no? Y esas decisiones equivocadas fueron por demasiada desconexión entre la visión organizativa de uno, ¿no? y las decisiones organizativas y la realidad del negocio. Un poco viendo lo que comentamos antes del vaso, del micro, ¿no? Tú lo ves desde aquí y yo lo veo desde aquí. Si yo estoy en el negocio y tengo un entendimiento de por qué pasan las cosas y tú tienes otro entendimiento de por qué pasan las cosas, tu visión de cómo tiene que ser una organización será diferente a la mía, porque tienes un entendimiento diferente, ¿no? Entonces ahí fue un aprendizaje mutuo de, como te decía antes, de no confundir delegar con ser negligente y, por tanto, no decir es decir. Esa organización que nos complicó en Privale el año 2011, esa decisión la lideramos los dos. Lucas por acción y yo por omisión, porque no decidir es decidir y no decidir es decir, ¿vale? Y por tanto... Me gusta, esa es una parte muy trabajada también. Pero sí, total, pero lleva tiempo tomar conciencia. Es fácil decir, coño, es que Lucas se equivocó con la decisión, pero es que no es así. Yo no le di el contexto para que él, y tampoco ejercí mi rol de coceo a la hora de decir, esto no lo veo. Que de hecho lo hice, pero lo hice más tarde. Y cuando lo hice más tarde, no porque fuera ni más listo ni más tonto, sino porque tenía un entendimiento determinado del negocio. ¿Esa fue la compra de la empresa alemana o la inversión de Grupalia? Eso, no, la inversión de Grupalia no estuvo ahí. ¿No? No, la inversión de Grupalia, si quieres, hablamos después. Vale. O te hablamos ahora si quieres, pero déjame... No, pero... Mira, yo vi que nosotros en Privale hicimos dos errores estratégicos, 1 o 3 si quieres. Uno fue cambiar la organización del negocio fundamental, que eso nos puso en riesgo la ejecución del negocio fundamental, ¿vale? Con una centralización mayor de las operaciones, en un negocio que naturalmente tiende a ser bastante descentralizado, donde puedes centralizar algunas cosas, pero otras no tiene sentido. Y yo creo que nos equivocamos en cómo lo hicimos eso, ¿no? En segundo lugar, la compra de 3forless fue otro error, ¿vale? Y en tercer lugar, el lanzamiento de un full price que se llamó en la época Clear & Bruce fue otro error. Entonces yo creo que esos 3 fueron grandes errores, ¿vale? Que nos llevaron a ese contexto de tensión profesional y a ese contexto de tener que trabajar con un e-commerce que es Consol, que nos ayudó un montón y reconducimos, ¿no? Y la conclusión de ese proceso fue, decía antes, uno de los valores es cambiar. Cambiamos muy rápido, ¿vale? Igual que tomamos decisiones rápidas, cambiamos muy rápido. Frenamos todo eso, oye, paramos Clear & Bruce, ¿vale? Cambiamos la organización. De hecho, teníamos un country manager en Brasil muy bueno que cuando le explicamos la organización me dijo, mira, Jota, eso será mejor para Privalia, pero para Privalia Brasil no es mejor, ¿vale? Y al final tenía razón. Y cambiamos la organización otra vez. Esa persona se fue, por cierto, vino otra persona en su lugar que es fantástica, igual que lo era André, era un tío fantástico, y Fabio, fantástico. Fabio, perfecto, es el CEO de facto, yo creo que de Banprivé ahora mismo, no sé el rol exacto, pero es el máximo responsable operacional de Banprivé. Y esas 3 fueron los grandes temas, ¿no? de errores estratégicos. Y el output de eso fue, oye, cambiar rápido, garantizar que los dos tenemos el mejor entendimiento posible para tomar las mejores decisiones posibles dentro de su ámbito y que no decir es decir. Y por tanto yo ahora no me quedo con nada en el tintero, igual que entiendo que tampoco lo hace él, ¿vale? Y... Sí, no, porque creo que tú puedes compartir algo que muy pocos emprendedores han vivido, es digamos, este scaling up increíble, ¿no? De 1 euro facturar a 500 millones, ¿no? En 10 años, que es un privilegio y es un poco como nadando en un río salvaje, ¿no? Un poco, ¿cómo lo habéis gestionado? ¿Qué son un poco 3, 4 trucos? ¿Sabes? Este scaling up, porque tú has hablado también, porque una cosa es rápido, pero también hay una presión sobre el EBITDA, ¿no? O sea, cuando creces tan rápido es normal que eres un poco ineficiente, ¿no? O sea, se gastan demasiadas cosas, se equivocan. ¿Cómo ven gestionar este balance? Porque realmente hay poca gente que lo ha vivido de verdad, ¿no? Y tú has tenido este privilegio. Sí, creo que hay 3 temas, ¿eh? Hay 3 temas que voy a matizar. 2 los he comentado antes, yo voy a añadir el tercero y voy a matizar. Yo creo que cultura es fundamental, ¿no? Cuando abres operaciones en Brasil, con operaciones locales, en México, en Italia, en Barcelona, por supuesto, ¿no? Cultura fundamental, metodología fundamental y lo otro, que es el 0, ¿no? O el 1, no lo sé, que es entender muy bien de qué va tu negocio, ¿no? El negocio Privale es un negocio de marcas, ¿vale? Donde si tú tienes Nike al 70% de descuento, tienes mucha gente dispuesta a comprar Nike, ¿no? Y por tanto, el marketing online es muy importante, la comunidad es muy importante, el cliente es muy importante, precisamente porque el cliente es lo más importante, precisamente por eso la oferta es fundamental, ¿vale? Porque si
empiezas a descontar menos o a tardar mucho en el servicio, el cliente, digamos, pierde el interés, ¿no? Entonces, precisamente porque el cliente es lo más importante, las marcas son lo más importante, ¿no? Eso por simplificar mucho, ¿no? Y eso fue un hilo conductor muy fuerte a la hora de escoger en qué mercados abríamos, mercados con industria local, con moda local, con operaciones locales, que las operaciones generan inventario, ¿vale? Entonces, tuvimos muy claro de qué iba el negocio y, por tanto, seleccionamos razonablemente bien los mercados donde queríamos ir, además con costes de captación online razonablemente bajos, ¿no? Entonces, teníamos muy claro de qué va el negocio, teníamos muy claro, digamos, la organización y el método y teníamos muy clara la cultura. Y en todas las operaciones que abrimos, siempre al principio hubo un peso muy grande de gente que venía a Barcelona, de gente española o gente que venía a Barcelona. Yo viajaba frecuentemente, yo personalmente frecuentemente a Brasil, a México, quizás en los primeros meses, te diría yo, quizás viajaba cada 15 días a México, cada día 15 días a Brasil. Y en la última etapa de Privalia, que ya era muy grande Privalia, yo más o menos iba a Brasil una semana al mes, iba a México una semana al mes también más o menos, y a Italia iba cada 2 semanas. O sea que mucha presencia cultural de estar ahí, etcétera, ¿no? Un poco el crear un ecosistema donde no dependes de nadie, ¿no? Donde, oye, los country managers son fundamentales, el equipo local es fundamental, pero no dependemos de nadie, ¿no? Y eso, ese rigor creo que, Timo, es lo que lleva a la rentabilidad, ¿no? Hablamos mucho de cultura, de valores. ¿Qué es cultura? O sea, ¿cómo definirías la cultura? ¿Cómo hacías que decís, iba a Brasil, a México, que son otras geografías con cultura, o sea, culturas totalmente distintas y decías, bueno, llevaba gente de Barcelona? ¿Cuál es tu definición de cultura y cómo hacías para que eso se impregne, ¿no? Pues yo creo que cultura es un superpoder. Cultura es lo que hace que hablemos, que estemos en el mismo registro mental y que las cosas pasen de la misma manera, ¿no? O que veamos el mundo de una manera, digamos, similar, sin perder riqueza, porque creo que la diversidad es muy importante para ser rico, ¿no? Para tener esa riqueza, pero es lo que permite tener un idioma en común, ¿no? Es como hablar inglés, ¿no? Tú lo hablas con tu acento argentino, Timo con alemán y yo con español, pero en inglés nos entendemos, ¿no? Bueno, pues es inglés, ¿no? Y yo que he tenido la suerte de visitar muchas empresas en el mundo, incluso muchas empresas multinacionales, las he visto en distintas oficinas, ¿no? Empresas con cultura fuerte, como por ejemplo Nike, por ejemplo, ¿vale? Son empresas que tú vas a Nike en Italia o vas a Nike en Brasil y la cultura es la misma, ¿vale? Entonces, eso es empresas potentes que por eso consiguen hacer lo que hacen, porque son, digamos, un ejército en positivo en el mundo, empujando una misión y empujando una manera de trabajar, ¿no? Entonces, digamos, por supuesto que yo creo que todas las organizaciones tienen una cultura, es como los nombres, ¿no? Hay culturas que agregan más que otras. La teoría de los nombres dice que no hay nombres malos, ¿no? El ejemplo clásico es Mercedes, ¿no? Dices, hombre, Mercedes es un nombre de coches, pues no sé, ¿no? Häagen-Dazs, no sé, ¿no? Pero sí dicen que hay buenos nombres, ¿no? Como Privalia es un buen nombre, ¿no? O como Bullshit, unos nombres no bullshit, ¿no? Hay nombres ultra, ¿no? Ultra, hay nombres muy buenos. Pues la cultura es igual, ¿no? Cada compañía tiene una cultura, pero hay culturas buenas, ¿vale? Y yo creo que cuando uno hace un negocio para competir en primera división, no te puedes permitir no tener una cultura buena, ¿no? Porque voló el ejemplo del fútbol, ¿no? De Maradona, que también soy muy maradonista yo. De hecho, La cultura de Maradona y de Messi es muy distinta. Muy distinta, sí, pero a mí me gusta mucho Maradona, le tengo mucho respeto, ¿no? Porque era una persona también que hay que ser Maradona para vivir lo que vivió Maradona. Y hay vídeos en YouTube, ¿no? De lo que le cantaban cuando estaban en el vestuario en Nápoles, ¿no? Que le cantaban en Italia, le cantaban en Nápoles, le cantaban oh mamá, enamorado estoy, me late el corazón, he visto Maradona. Y Maradona es un tío que tú ves ese fútbol, ¿no? Como lo diría Maradona, sin apenas entrenar o entrenando poco, o sin apenas disciplina, ¿no? Pero el fútbol de hoy lo comparas con el de Messi, ¿no? Y son atletas hoy en día, ¿no? Pues igual, el negocio pasó igual. Tú hoy, los negocios son atletas, que compites contra gente muy formada, muy bien financiada. Entonces, o te tomas muy en serio lo tuyo, o es muy complicado. ¿Y cómo haces para que la cultura, volviendo a los valores, no queden solo como una cosa que pones en la pared, ¿no? Pues, al contratar, al despedir, o sea, ¿cómo haces? Pues hay varios temas, yo diría dos, ¿no? Uno, ejemplificar constantemente, y entre ellos la comunicación abierta. Yo soy fan de reuniones. No mucha gente, porque entonces son muy improductivas, pero sí que frecuentemente que haya todo el mundo más o menos junto y que la gente diga lo que piensa y en vez de decirte, y si hay algo que no me gusta, normalmente lo diré delante de mucha gente para que eso tome nota mucha gente, ¿no? Tenemos una íntima amiga, Carlota Pido la Luz, una fenómeno, que Carlota siempre dice, ¿no? Que cuando habla con sus hijas,
es importante lo que le dice a la hija a la que se refiere, pero que las otras estén escuchando lo que está pasando ahí, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Con todo el respeto posible, ¿no? Si alguien pasa una situación en una reunión, yo lo diré con el máximo respeto. Igual, por cierto, que me lo pueden decir a mí perfectamente, ¿no? Que Carlos, por ejemplo, me dijo antes de ayer que me olvidé de una reunión, pues me dijo, tío, tienes que ir a las reuniones, ¿vale? Y tenía toda la razón porque esta mañana tenía otro tema comercial y no fui a esa reunión, ¿vale? Y esto tiene que ser bilateral, ¿no? Entonces yo creo que en el ejemplo y en la comunicación abierta es el gran tema, ¿no? El ejemplo, ¿eh? El ejemplo es, como dice también Carlota, ¿no? La palabra convence y el ejemplo arrasa, ¿no? Es muy difícil decir a la gente que sea puntual a las reuniones, tú llegas tarde, es muy difícil. Es muy difícil decir a la gente que vaya a ver clientes y tú no vas, ¿no? Entonces de hecho lo pensaba esta mañana, ¿no? En otro contexto, ¿no? El ciclismo, el deporte es muy interesante como símil del negocio porque creo que se entiende muy bien, ¿no? Yo creo que cultura es la diferencia entre ser el director técnico deportivo de un equipo ciclista que está en el coche comiendo un helado y diciendo por el micro, venga, 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 ¿no? Al tío que está subiendo el Tourmalet, ¿no? A 400 vatios, ¿no? Bebiendo agua. Es diferente, ¿no? Y yo creo que los líderes buenos están subiendo el Tourmalet, ¿no? No. Y a veces creo que los equipos directivos, volviendo al símil del ciclismo, ¿no? Son como un pelotón que va en fila, donde de vez en cuando el CEO es el que se pone delante a tirar y de vez en cuando el CEO tampoco pasa nada porque vaya detrás, ¿sabes? Porque el resto de la gente tiene que tirar también, ¿no? ¿He respondido, Jorge, no? Sí, sí, muy bien, ¿no? Y Timo, vos que lo conocés a Jota hace mucho tiempo, ¿qué consejo él te dijo o No, qué aprendiste de él? Pero para tocar también otra área que él ha vivido, porque lo rico de Jota es que él ha también cerrado el ciclo de haber vendido su empresa, ¿no? Y creo que es algo que también es Dale. interesante, ¿no? Timo, si quieres hablamos de Grupalia un minuto, si queréis hablar de Grupalia. Vale, perfecto. ¿Quieres? Vamos Que yo digo para que no Porque no la... tiene que ver algo con esto, porque era un reto de un cash out, ¿no? Más o menos, sí, bueno, más o menos. Yo creo que Grupalia... Yo quiero hablar creo que hay tres cagadas, o sea, tres grandes, ¿no? que contabas, el Dress for Less, el de organización y el de Grupalia. No, y el full price. No, el Grupalia no lo he puesto porque he hablado de la historia de Privalia. Así que... Bueno, sí, pero sí, en mi tres, ciclo... claro, dale, como emprendedor. Sí, ¿no? Sí. Y por ahí ahora, post-mortem, como qué aprendiste, qué errores cometiste y cómo podrías, si es que los podrías haber evitado, ¿no? Bueno, organización os decía, ¿no? Yo creo que no decir es decir, hay que opinar y hay que garantizar al menos que la gente que en teoría tiene que liderar esas decisiones tiene el mejor contexto, digamos, informativo para tomar la decisión adecuada y si no lo hace, que al menos eso sale explícitamente, ¿no? Eso respecto a la organización, respecto a Full Price y respecto a Clare Bruce, a Clare Bruce y respecto a Full Price y Dress for Less, para mí hay dos temas fundamentales muy fuertes, ¿no? Que es, hay que saber innovar. Hay que innovar, pero hay que saber innovar. Y innovar no es, o innovar bien no es meterle a un negocio 10 millones de euros a ver si va. Innovar es meterle a un negocio un equipo de 2 personas a ver si va, ¿vale? Y eso es lo que nosotros hicimos muy bien en la última fase de Privalia, donde innovamos mucho, por ejemplo, en las operaciones, innovamos mucho en Brasil cambiando la manera de trabajo también, en base a lo que llamamos retos, que eran equipos pequeños, con una misión, con total autonomía, que reportaban directamente a los responsables de la compañía y esa gente cambiaban la manera de operar drásticamente. El marketplace, que hoy es una parte muy relevante de Privalia, lo empezamos en el año 2015-2016 por un grupo de personas reducidas que drásticamente cambió la manera de trabajar y que de alguna manera alguien podría haber interpretado que iba contra la manera tradicional de trabajar, que no era así, pero alguien podría haber interpretado, por lo cual un equipo autónomo, direcciones autónomas, velocidad, ¿no? Eso fue un learning fuerte, ¿no? Respecto a estos dos maneras de innovar. Creo que hay que innovar sí, hay que innovar de manera incremental y no a lo bestia, ¿no? Y no hace falta tanta pasta tampoco. No, porque si el perro come la comida o si el gato come la comida, ya encontrarás maneras de financiar la comida del gato si el gato la come, ¿no? Es un tema, ¿no? Respecto a Grupalia, muy rápido si quieres, que para mí es un tema también muy importante, ¿no? Yo creo que Grupalia fue un proyecto que fue, digamos, un ejemplo de unos años locos de Venture Capital, donde cualquier proyecto levantaba mucho dinero, ¿no? Y creo que el dinero, el exceso de dinero te vuelve ineficiente, ¿no? Y te hace, digamos, perder el foco. Y también de no haber sabido, y ahora es fácil decirlo a todo lo pasado, mantener el core del negocio, ¿no? Es decir, antes os decía, ¿no? que el tema fundamental de Privalia es encontrar grandes marcas con grandes descuentos. El momento en que Sonese así,
ya le puedes meter todo el marketing que quieras y toda la eficiencia operacional que la gente dejará de comprar, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Cuando esas experiencias que en teoría eran diferenciales a un precio atractivo ya no eran diferenciales a un precio atractivo, el NPS empezó a caer, ¿vale? Eso fue un level. Porque en Grupalia ahí invirtieron a título personal también, ¿no? Invertimos Lucas y yo a título de personal y más gente, más inversores. Había un equipo de gestión de gente muy buena que respetamos mucho y que tenemos una gran relación personal. De hecho, hace poco me vi con uno de ellos y le dije lo que me dijo genuinamente. Digo, mira, hemos perdido juntos mucho dinero, pero es que no pasa nada, porque al final, oye, habéis hecho lo hicisteis lo mejor que supisteis, nosotros lo hicimos lo mejor que supimos y realmente, oye, agradecimiento máximo por una gente que aprendió mucho, se lo pasó muy bien, oye, creció profesionalmente y al final, desafortunadamente, el proyecto no fue lo que nos hubiera gustado, ¿no? Porque, bueno, y ahora vamos a la parte de la venta, que también esto fue un proceso súper, ¿no? ¿Cómo...? Pues la venta fue un proceso muy racional, ¿no? De esa racionalidad, ¿no? De entender que las etapas empiezan y acaban, ¿no? De entender que pensamos que la compañía iba a ser una mejor compañía en un ecosistema más grande y más eficiente, ¿no? Desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista también de propuesta comercial. Y desde esa reflexión, Lucas y yo empezamos a poner la compañía en el mercado y como era una compañía sólida, lo esencial, como lo es Cultra, porque yo siempre que hablo de tu ejemplo, Timo, de lo que estás consolidando, es porque tú eres un tío que entiendes bien el negocio, a diferencia de otros competidores tuyos con doping financiero, tú has hecho una obsesión grande de las operaciones, ¿no? La palabra doping financiero. Sí, y nosotros también vivimos, digamos, nosotros éramos un negocio, y seguro lo estoy ahora en privado también, ¿no? Pero un negocio sólido operacionalmente y sólido financieramente, ¿no? Desde esa salud, ¿no? Empezamos a poner el negocio en valor y, bueno, tuvimos propuestas de gente a la que le interesó. Van Privé, que era una compañía que nunca había mostrado interés en operaciones de M&A, en ese momento las mostró, ¿no? Y fue una operación bastante rápida, con los dueños de Van Privé teníamos y tenemos buena relación, una relación de respeto. Para mi súper alegría, el equipo, digamos, que lidera Privalia hoy tiene un peso muy, muy grande en Van Privé a nivel de grupo y en Privalia en particular en España, en Italia y en Brasil. Y por tanto, súper agradecido al proceso y súper orgulloso de haber sido parte de un éxito y de unos profesionales que hoy son mucho mejor que yo haciendo eso. ¿A cuánto vivirán? Una pregunta, es como también para eso, es compartía y, oye, claro, eso ya es una mega venta, ¿no? Pero, ¿qué serían como consejos para emprendedores? O sea, yo creo uno que es, cuando hay una buena oferta realmente en la mesa, tampoco, o sea, hay que negociar, etcétera, pero también hay momentos, ¿no? Cuando pasan los buses y no siempre pasa, ¿no? Un poco Sí. algo que siempre hablamos, ¿no? Entonces era el momento, ¿no? Sí, yo creo que nosotros ya por un lado, o sea, aparte de que fuera a lo mejor para la compañía que sí, nosotros también estamos en un momento vital un poco cansado, te diría, ¿no? Después de 10 años muy tensos, ¿no? Y yo con una vida personal también muy complicada, porque era complicada en ese momento, etcétera, ¿no? En lo personal, en lo afectivo, etcétera, ¿no? Al final llega un momento que yo tampoco nos veíamos nosotros como gestores de una multinacional peleando para crecer un 5, un 6, un 7% y optimizar el EBITDA a 2 puntos. Lo digo con el máximo respeto porque es un trabajo muy interesante, pero seguramente no era el perfil ni de Lucas ni mío y por tanto en ese sentido pensamos que ya no potencialmente ya no éramos los mejores líderes para esa compañía, ¿no? Y que sería una falta de respeto continuar haciéndolo pues solamente porque estamos ahí, ¿no? Eso fue por un lado, ¿no? Por otro lado, hay una frase, ¿no? Que dice que hay mucha gente que se arrepiente, que poca gente se arrepiente de haber vendido y mucha gente se arrepiente de no haber vendido, ¿no? Entonces nosotros pensamos que era un buen momento para la compañía, fue un proceso racional, fue un proceso de win-win, cero especulativo, ¿no? Y así lo empujamos. Y también el learning es que la venta no fue fortuita, la venta fue una venta buscada, provocada, con una metodología sana, abierta, negociada. Cerramos con un precio de venta y unas condiciones de venta diferentes a las que habíamos empezado el proceso. Y yo creo que un tip importante en estos contextos es que nosotros nunca hicimos Privalia para ser vendida. Nunca tomamos decisiones para vender Privalia. Nunca sacrificamos una inversión para aumentar la caja o aumentar el EBITDA y tener más valoración en la venta. Nosotros hicimos siempre lo que teníamos que hacer por el negocio pensando que el negocio hemos estado toda la vida. Después llegó un momento que pensamos que era mejor para venderla por el contexto de situaciones que he comentado y así lo hicimos, ¿no? Pero nunca
Privalia para mí siempre lo decía antes, no es una parte de mi corazón y realmente para mí fue como un hijo, ¿no? Y realmente así lo vivo, ¿no? De hecho, el día que yo me fui, de hecho, a trabajar a París antes de salir del grupo, ¿no? En la conversación que tuve con el equipo, que muchos siguen en Privalia, ¿no? Mi sensación era la de lo digo con la máxima ilusión, ¿eh? La de cuando tú ya tienes un hijo, ¿no? Que tiene 18 años y tu hijo se va por la puerta, ¿no? Y tu hijo tiene que salir por la puerta y tú tienes que ir por otro lado y tu hijo va a ser mejor sin ti y va a ir a Stanford, ojalá, a estudiar, a pasárselo bien, a aprender, ¿no? Pero tú ya en muchos aspectos le sobras a tu hijo, ¿no? Pues eso fue mi sensación, ¿no? Que esa privada... Le está poniendo... Hola, sí, es que mi hija Paula quiere Stanford. Bueno... Y si no, no pasa nada. Y si no, no pasa nada. Exacto. Yo manage expectations de él, le digo, oye, tú, hay que hacer lo mejor que se puede, después ya veremos. Pero espera, yo creo yo quiero reforzar esto. Yo creo es esto cuando hablo a veces con emprendedores, es esta obsesión de la venta. Y es justo al revés, ¿no? Es un poco similar otra vez del fútbol. Si sabes jugar al fútbol como Messi, siempre vas a tener un look, siempre vas a tener un entrenador, siempre un equipo con el cual quiere jugar contigo, ¿no? Yo creo esto se ve en los proyectos de éxito que de una forma genuina los emprendedores montan un buen negocio sostenible sin pensar demasiado en valoraciones o futuros éxitos. Creo que es un aprendizaje hiper claro, porque si lo haces al revés, muchas veces no va a funcionar. Sí, a mí hace mucho un amigo me contó lo de la lata de atún, ¿no? O sea, yo compro una lata de atún para vendértela a vos, vos se la vendés a Timo, Timo se la vende a otro, y el último abre la lata de atún y se da cuenta que no hay atún. Entonces yo creo que las compañías están hechas para que haya atún y no para vender y hacer el pase de manos. Y con este doping que contabas, hay mucho que pasó. También te diría, Jorge, que ni Lucas ni hemos sido nunca unas personas especialmente money driven, ¿eh? O sea, nosotros hemos trabajado, nos ha gustado vivir bien, pero tenemos una vida razonablemente normal y siempre la hemos tenido. Y digamos, el tema económico nunca ha sido un driver para nosotros fundamental. Me gustaría pasar un poco más a la parte personal, más a la parte tuya, que creo que ahí contabas varias cosas de cuando empezaste a emprender, que mencionaste un poco a tu padre, también tu familia, y siento que con muchos emprendedores que hablamos, en las No Bullshit y que voy conociendo también, hay algo que viene de más profundo para la hora de emprender, ¿no? ¿Qué crees que te referías? Que decías, tengo que probar algo para cuando empecé a emprender. ¿Qué es esto profundo que te surgió a vos para comenzar? Pues mira, yo tengo una fortuna, lo decía antes al principio de la conversación, ¿no? Tener unos padres maravillosos, la verdad. A veces para entendernos, yo digo que yo he visto el mar, ¿no? Seguramente muchos de vosotros habéis visto el mar también, ¿no? Pero los que hemos tenido la suerte de tener buenos padres, que creo que es un porcentaje relevante de la población, ¿no? No es evidente, pero no es menor tampoco, ¿no? Joder, pues al final queremos ser lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y mis padres me han dado la mejor educación que han podido, el mejor ejemplo que han podido, ¿no? Y yo siempre los he visto como que he sido el centro de su vida, ¿no? Digamos, tengo una hermana mayor y lo mismo, la quiero con locura y es una persona fantástica en mi vida y es mi hermana siempre, ¿eh? Entonces, bueno, pues en ese momento, ¿no? Perdona, con esa visión de vida, ¿no? Bueno, pues yo, digamos, soy una persona, como decía antes también, ¿no? Que siempre he hecho lo que he querido, que siempre he sido responsable, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y mi padre no está en las Ramblas, y yo siempre, mi padre lo he visto trabajar. Mi padre ha trabajado mucho, yo siempre he tenido conciencia de que yo iba al colegio porque con mis padres se esforzaban mucho, y he tenido mucho el referente del esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Que es un poco lo que yo quiero tener también con mis hijas, ¿no? Yo tenía ese directivo que os comentaba de Brasil, que es un buen amigo y un tío fantástico, Shinohara, antes de Fabio, que de hecho que nos trajo a Fabio, porque Shinohara es buena gente. Shinohara salió de Privalia, con esquema organizativo, y Fabio, que había trabajado con él, vino. Que si Shinohara hubiera hablado mal de Privalia, Fabio no hubiera venido, y Fabio ahora es una de las personas más importantes de la empresa, ¿no? Pues Shinohara me dijo, él ya había ganado dinero en su época al principio de nuestro proyecto, ¿no? Me dijo, mira, yo me di cuenta que era joven y estaba realizado económicamente, pero no estaba realizado profesionalmente, ¿no? Y que él quería que sus hijos le quieran trabajar, ¿no? Y eso me impresionó bastante, ¿no? Y yo me interesa mucho que mis hijas me vean trabajar y mis hijas me vean coger una vez a las 5 de la mañana y mis hijas vean que trabajo, que me esfuerzo, ojo, que estoy presente cuando tengo que estar, ¿no?
y tampoco que las condiciono en la locura, digamos, del trabajo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera, lo pienso genuinamente. Lo que sí creo es que cada uno tiene que ser coherente. Yo creo que mis hijas sean la mejor versión de ellas mismas. No tengo expectativas de que estudien en Stanford. Tengo expectativas de que sean la mejor versión de ellas mismas y que sean coherentes, ¿vale? Y que lo que hagan se esfuercen y sean coherentes y que asuman las consecuencias de lo que hagan. Esa es mi visión vital. Porque también he visto situaciones de gente que hace lo que sus padres esperan que hagan, que al final son estructuralmente infelices, ¿no? Entonces yo eso no lo quiero para mis hijas, ¿vale? Desde esa perspectiva, mis padres han sido siempre un ejemplo de trabajo, dedicación, de esfuerzo, y eso es lo que yo he vivido y quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Y cuando yo veía a mi padre que tiene uno está en las Ramblas, se gana la vida razonablemente bien y tiene un trabajo que le gusta, un trabajo no súper exigente, ¿no? Y eso lo ponía en contraste con mi experiencia primera profesional, que fue en consultor en Madrid, trabajando en Bain & Company, en una super compañía donde aprendí un montón, pero que trabajábamos en esa época 7 días a la semana y sábados y domingos trabajamos 12 horas igual. Pensaba, joder, y veía a mis jefes que tenían 40 años y trabajaban también lo mismo, ¿no? Y yo pensaba, joder, tiene que haber maneras más inteligentes de ganarse en la vida. Es lo que yo pensaba, ¿no? También desde la suerte de haber tenido a mi padre al lado, ¿no? Y de decir, oye, pues eso es lo que quiero practicar, ¿no? Y por tanto, montar un negocio siempre estuvo en mi cabeza. Yo no sabía exactamente de qué. Seguramente lo más fácil hubiera sido hacer como mi padre y haber hecho un hostal más o 2 hostales más y que no se hubiera estado de puta madre, ¿no? Pero montar un negocio siempre estuvo en mi visión, ¿no? Y después con el tiempo me he dado cuenta que liderar, acompañar, hacer crecer a la gente, crecer yo, estar expuesto, viajar, es un motor y una adrenalina para mí brutales, ¿no? Por tanto, montar negocios siempre estuvo en mi ADN, yo creo, ¿no? Lo vi en casa, para mí fue muy fácil. Y como te decía, quiero que eso, digamos, para mis hijas sea un cóctel, un punto más de información en su cóctel vital de lo que quieran hacer. Pero no quiero que estén condicionadas a hacer lo que ellas piensan que pueden. ¿Estamos? No, fue. Bueno, volviendo a la parte más personal tuya como emprendedor, que creo que es algo que es el denominador común de todos, que al final estamos nosotros emprendiendo y que es muy difícil. A lo largo de nuestra conversación fuiste diciendo como muchas cosas de mi obsesión o atención al detalle, el tema de la cultura del esfuerzo y sacrificio que claramente venía también de tu familia y todo. Esto o sea, ¿te presionaste mucho? ¿Sentís que sos muy autoexigente contigo mismo? ¿Cómo lidiás con la presión de este cohete y de todo lo que pasó a nivel personal? ¿Y qué aprendiste en este camino también? Vos como persona, ¿no? Como líder y como profesional. Yo me siento súper afortunado, la verdad, porque creo que tuve la posibilidad de liderar, coliderar una aventura impresionante, ¿no? Y creo que eso es un súper privilegio, ¿no? Y me siento súper, súper afortunado. Como decía antes, creo que la gente hacemos lo que nos gusta y por tanto si yo lo hice es porque me gustaba y porque me divertía, ¿no? Y si como consecuencia de esa otra cara de la misma moneda, mi vida personal se resintió, porque se resintió, sobre todo en la inestabilidad con las parejas, en estar poco cerca, en estar poco presente, seguramente con poca energía, ¿no? Es también, digamos, porque era lo que, digamos, mi prioridad, aunque fuera subconsciente, ¿no? Decir, oye, meto toda mi energía en el trabajo, al otro me queda menos energía, ¿no? Y a lo mejor seguramente metía menos energía porque me gustaba menos y seguramente me gustaba menos porque metía menos energía, ¿no? Es un poco el huevo de la gallina, ¿no? Pero lo primero es que me guste o no me guste, ¿no? Y por eso metes energía al trabajo porque te gusta, ¿no? Y por tanto yo me siento súper afortunado del camino que he hecho y he hecho lo que me ha gustado a pesar, ¿no? de que ha tenido un coste seguramente inconsciente durante el proceso, más consciente al final cuando te plantas con 40 años y miras para atrás y miras que realmente no tienes una pareja estable, no tienes hijos y dices, joder, esta no es la vida que yo quiero tener, ¿no? Cuando te paras ahora necesito un buen catch-up ahora, ¿no? Hace un buen catch-up, sí. Bueno, como soy obsesivo me abrido el fuego, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero el camino, claro, yo me siento súper afortunado, pero lo comentamos ahora contigo también, ¿no? Que es un camino duro, que como afortunadamente se te olvida, ¿no? Porque se te olvida realmente, ¿no? Y ahora con 011H estamos volviendo a pasar situaciones normales al montar un negocio, ¿no? Del reto de hacer equipo, del reto de levantar financiación, del reto de hacerte un hueco en el mercado. Que salimos gusta mucho normalizarlo porque también o sea, esto tampoco ha sido un camino de rosa. No. O sea, todo el mundo ve la historia de Privalia desde fuera, ¿no? O sea, historia de éxito brutal,
pero habéis pagado, se hace, ¿no? En el camino. Y es que el esfuerzo es no negociable. El otro día lo comentamos en un foro, ¿no? O sea, el esfuerzo es no negociable y el sacrificio es no negociable. Y por cierto, el sufrimiento es parte de la ecuación. Lo que pasa es que hemos de saber tolerar ese sufrimiento y, y tener la suficiente madurez, ¿no? De entender que vivimos en un mundo que somos súper afortunados. O sea, yo tengo un amigo Andriy que tiene una empresa en Ucrania, que el tío, que se llama Casta, que es un Privalia en Ucrania, y el tío está con su familia en España, yendo a Ucrania cada 2 por 3. Yo estoy con él impecable, está 6 semanas allí, una semana aquí con su familia. Yo lo veo el domingo y el lunes se coge un avión hasta Polonia y después se casca 10 horas en coche hasta Kiev. Y el tío con la sonrisa un domingo, ¿no? El otro día estábamos en Madrid este fin de semana con mis hijas, en una habitación de un hotel fantástico, una de mis hijas protestando porque no le gustaba la ropa y le dije, pero mira por la ventana, hay 4 personas durmiendo en la calle. Entonces yo creo que ese sacrificio, que es indudable, ¿no? Creo que hemos de tener la capacidad de contextualizarlo, ¿no? De decir, oye, qué suerte tenemos, ¿no? Que no quiere decir que sea una puta mierda cuando pasa, ¿no? Porque cada uno vive la situación desde su perspectiva, ¿no? Pero creo que hemos de tener un esfuerzo suficientemente grande para no perder el norte, ¿no? Y no pensar que somos el último Coca-Cola del desierto, ¿no? Dicho eso, sí, es duro, a veces te olvidas, y en esa dureza creo que ayuda mucho, no sé, yo siempre que en estos procesos el running ha sido un compañero habitual de mi vida, de ir a correr y tranquilizarme, pensar en mi familia, ¿no? Ha sido un tip importante en mi vida, ¿no? De hecho, mi tía, que la quiero con locura, que es la hermana de mi madre, falleció mi primo, su hijo, cuando pues yo que sé, cuando tenía 20 años, ahora ya 25 años, ¿no? Y muchas veces yo me acordaba de ella. Me acordaba de ella en esos momentos así difíciles y tal. Dijo, yo me voy a quejar. Estoy aquí, me quejo porque la venta no va, me quejo porque he ido hasta Río Grande do Sul a una operación y nos ha cerrado. Coño, ¿y mi tía? Que esta mañana hablé con ella, está llorando porque su hijo murió de ciudad. De verdad. Sí, es importante poner las cosas en perspectiva, ¿no? Relativizar. Y el lado B de todo esto, de decir, o sea, sentiste que tuviste, bueno, contaste toda la parte de sacrificio de... Horrible, no, yo tuve en un momento difícil de los años 2011, tuve un trombo en la pierna, tuve una hernia inguinal y cosas de esas que dices, bueno, no sé si es por esto o no, pero fue en esa época, Sí. ¿sabes? Y al final cada uno, digamos, digiere los temas como los digiere, ¿no? Por eso creo que tener rutinas de deporte, de amigos, de familia, Muy importante. de ocio, te equilibran un poco en ese contexto de lucha constante, donde, insisto, lucha es lo que está pasando en Kiev. Sí. Lo nuestro es una elección, Sí. porque yo podría perfectamente trabajar en cualquier trabajo, que de hecho siempre fue eso, mi hilo conductor, ¿no? Yo cuando pensaba en emprender, yo pensaba, bueno, ¿y sí qué pasa si no va mal? Ahí que si va mal, ¿no? Pues si va mal, pues volveré a consultoría como estaba antes, ¿sabes? Y no me pasará nada y tendré un buen salario, tendré una calidad de vida razonablemente buena y sigo trabajar menos en otro sitio. Es que nuestra vida es Disney World. Entonces, para mí el tema es, oye, ¿cómo tenemos la cabeza suficiente para gestionar ese Disney World, ¿vale? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para ayudar a los demás? Y tú me consta que lo estás haciendo mucho, yo lo estoy haciendo de mi manera también. Hay que ayudar a los demás, digamos, en genérico, porque hay gente que tiene situaciones de vida muy complicadas. Pero me imagino que hubo más de una vez que te levantabas a la mañana y decías, como, hay que levantar este día, hay que hacer esto, ¿no? Porque también nuestra mente, bueno, por lo menos en mi caso, me suele enfocar solamente en lo negativo y tengo que hacer un esfuerzo para, ¿no? Para ir a lo positivo, ¿no? Entonces toda la mañana tengo mi ritual de ver todo lo positivo, de estar agradecido con mi familia, del ejercicio pero siempre tendo a ir creo que es un tema más de supervivencia del ser humano, ¿no? De ir a lo malo. Y eso genera estrés, genera ansiedad, genera un montón de cosas. ¿Cómo creo, Jorge, que se puede educar eso? Por eso volvemos a lo de los niños, ¿no? Yo creo que el sentido del humor se puede educar, el carácter se puede educar en esos aspectos, ¿no? Es verdad que la genética influye sin duda, ¿no? Yo, por ejemplo, en esas situaciones, sinceramente, me ha pasado pocas veces porque pienso poco. Es decir, es como cuando corres, ¿no? Cuando corres, llega un momento que si piensas mucho te paras. Hostia, tengo 40 kilómetros, voy al kilómetro 10, hostia, me duele la rodilla, me duele el tobillo. Coño, si piensas te paras. Hay que educarse en no pensar. Oye, como dice Carlota, execution mode. Oye, estamos aquí, ¿verdad que pensamos que normalmente si hacemos esto vamos a llegar? Venga, va, pues a hacer esto. Y hacer eso y eso, ¿sabes? La verdad que el overthinking es malo. terrible, ¿sabes? Sí. Y eso, oye, pues lo hablamos con muchos amigos, ¿no? Con Carlota, con Óscar, contigo, con mucha gente con la que estamos ahí en la pelea del día a día, ¿no? E insisto, es una pelea escogida, Sí. ¿sabes?
Yo, de hecho, cuando voy al aeropuerto por la mañana, ¿no? Y se lo digo mucho a mis hijas, ¿no? Digo, hostia, llegamos, o el otro día estamos en el hotel en Madrid, ¿no? Fuimos a desayunar a las 8 de la mañana el sábado, los niños se levantan pronto, ¿no? Y les dije a las niñas, oye, cuando vamos al restaurante del hotel a tomar el desayuno, estas personas que están aquí poniendo el zumo de naranja se han levantado seguramente a las 4 o las 5 de la mañana, porque seguramente no viven en el barrio Salamanca, han cogido un metro para venir aquí a su trabajo, se han vestido, han trabajado, y tú ahora cuando pides el zumo de naranja sonríes y les das gracias, ¿vale? Y eso es así. No vamos a negociar sobre esto es así, ¿vale? Entonces, bueno, son de estas cosas que creo que hemos de ser conscientes, ¿no? De la otra cara de la película, ¿no? Y hacer lo posible para tener un impacto positivo, ¿no? Y lo digo desde el máximo respeto y desde el compromiso, ¿no? ¿Y estuviste en algún momento cerca de un burnout o sentiste que estabas así como... No exactamente, ¿no? y yo creo que también ahí Lucas me ayudó mucho. O sea, creo que nos hemos ayudado mucho en ese camino. Mi familia, mis padres me han ayudado mucho. Mira, cuando mis padres siempre me han ayudado mucho. Mis padres nunca me han preguntado demasiado, nunca me han juzgado. Yo creo que para ellos yo siempre he sido, digamos, el mejor hijo posible, ¿no? Y me acuerdo incluso cuando cerramos Grupalia, que habíamos perdido varios millones de euros, ¿no? A nivel personal, le dije, mira, un día comiendo en casa, mis padres tampoco saben mucho porque tampoco me preguntan mucho. De hecho, mi padre al principio me preguntaba por Privalia, pero cuando le dije que éramos ya más de 40, me dijo, ¿cuánta gente? Eso no va a ir bien, ¿cuánta gente? Mejor no me cuentes. Y ya no le conté mucho más, ¿no? Y cuando me comentaba qué tal Privalia, decía, oye, pues muy bien, ¿no? Y cuando cerramos Grupalia, le dije, oye, mira, papá, y mamá, hemos cerrado Grupalia, hemos perdido, no sé, si eran 3 o 4 millones de euros, y es lo que hay. Y mi madre me dijo, ¿tú estás bien? Le dije, pues sí, para adelante. Timo, ¿querés hacerle una pregunta más? Para mí sería, porque yo creo es un poco, ¿cómo recomendarías a alguien que quiera emprender? Porque yo escucho mucho esta duda, ¿no? ¿Cómo buscarías un buen modelo de negocio, ¿no? O sea, como si tú tendrías ahora, estás en la situación que tienes, no sé, 20, 30 mil euros, tienes ganas, tienes 28 años, ¿cómo identificas buenas oportunidades de negocio? O sea, Es o sea, difícil, sí, es un proceso, es suerte, yo sé. O sea, en mi caso no era mi propia moto, se paró y no podía alquilar una moto en Barcelona, pero era pura casualidad, ¿no? ¿Cómo os ha llegado esta idea, por ejemplo, de Privalia? Bueno, primero nos llegó básicamente porque yo trabajaba en New Balance en la época, y en la época mi colega francés de New Balance empezó a trabajar con Van Privé y me habló del negocio de Van Privé, ¿no? Entonces, a raíz de ahí nosotros empezamos a mover el negocio, ¿no? El negocio de 011H salió digamos, de la observación de Lucas de que el sector de la construcción iba a cambiar, ¿no? Y había una empresa americana en su momento que era un referente y que pensamos que había una lógica fuerte en ese cambio, ¿no? Dicho eso, creo que es difícil porque, fíjate, ¿no? Con perspectiva, yo cuando estaba en New Balance pensaba, coño, está todo inventado el rally, ¿no? Ya está Nike, está Adidas, está ASICS, ¿no? Y de repente está una marca que se llama Hoka oye, que ha arrasado, ¿no? Sí. Hay una marca que se llama Normal ahora, de camper, que también está funcionando muy bien. Hay una marca Nude, que también está haciendo cosas muy chulas. Bueno, hay de todo, ¿no? Entonces yo te diría que desde sectores tradicionales, ¿no? Como el running o las camisetas, a sectores mucho más tecnológicos y digitales, hay un gran abanico, ¿no? Por eso para mí es difícil decir cuál es la oportunidad. Sí que creo que en general hay que buscar algo que te guste, porque creo que cuando buscas algo que te gusta, ¿no? Es como que te conecta más y te ayuda más. Yo creo que tiene que cumplir unos mínimos, pero al final la más importante es la ejecución de un modelo de negocio. O sea, el mercado tiene que ser suficientemente grande, tiene que tener unit economics atractivos, tiene que ser clientes potenciales, pero luego la ejecución es todo. Sí. Como J en privado, habían 3, 4 proyectos más que han pasado al mismo tiempo. En España hubo 50 clubes de venta directa. Y en el mundo hubo como 500. No, claro, y al final es la ejecución que os ha liderado a esa.
¿Y qué te gustaría decirle a la nueva generación de emprendedores? O sea, como... Pues me gustaría decirles que como pone tu camiseta, ¿no? Como pone eso, drop the bullshit, ¿no? Yo creo que realmente la vida es muy corta para estructuralmente hacer cosas que no te gustan. Por supuesto, al día a día siempre hay cosas que te gustan más, que te gustan menos, ¿no? Yo creo que el struggle es parte de la vida y hay que pasar por ella, ¿no? Y es fundamental, ¿no? También pensando en los hijos, ¿no? Que los hijos vean y que tú lo veas, ¿no? Pues que no se te olvida arremangarte a hacer lo que tienes que hacer, eh, pero que sí que aprovechen en el día a día para hacer lo que quieran hacer, ¿no? Porque creo que ya la gente que se plantea ser emprendedor ya de por sí es normalmente gente súper afortunada que se puede plantear eso, ¿no? Hay mucha gente que no se puede plantear eso, por tanto ya. Y el plan B nunca será tan malo. O sea, como tú dijiste, siempre, yo también tenía esto siempre en mente. Siempre pensaba, si esto va mal, siempre va a encontrar un trabajo, trabajar para otro, un tiempo. De hecho, en mi caso era así. Yo monté una empresa que fracasó, ¿no? Lo de las flores, y tenía que volver a trabajar 2 años en el mundo corporativo. No pasa nada. O sea, es muy poco probable que gente aquí que somos emprendedores tan bien formados, acabamos bajo de un puente. Bueno, es interesante también el tema de no avalar cosas a título personal, entender que si las cosas van mal, que no te arrastre, que son muchos emprendedores no lo hacen, ¿no? ¿Qué tan importante fue el peer, tu pequeño círculo de pares para todo este proceso que... Súper importante. Yo creo que el grupo de amigos que somos en el Foro Berlín es fundamental en nuestra vida, la verdad, en mi vida. Me ha ayudado un montón en momentos difíciles porque normalizas no solo temas profesionales, sino también temas personales. O sea, yo creo que el tema de ver que la gente tiene dificultades con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, que la gente abre negocios, cierra negocios, se casa, se divorcia, los niños a veces mejor, a veces peor, y eso es la vida, ¿no? Y yo insisto mucho, ¿no? Un poco lo que decías antes de que recomendaría a los emprendedores, ¿no? Les recomendaría big time vivir con presencia, ¿no? Que es algo que yo con casi 50 años estoy empezando a hacer, ¿no? Y a levantarme cada día, ¿no? Pensando qué suerte tengo, ¿no? De hecho, cuando salgo con mi hija por las mañanas a las 7 y literal 7:12, 7:13 de la mañana de casa, ¿no? Las dos frases que decimos con ella por la mañana siempre hacer gracia por ella. Siempre son buenos días Barcelona, ¿no? Salimos a la calle, buenos días Barcelona y buenos días Barcelona. Y segundo le decimos y le digo, qué suerte tengo de ir al cole. Y me dice, qué suerte tengo de ir al cole. Y ahí empezamos a caminar. Qué lindo. Está muy bien. Bueno, Sobre todo de compartir con otros emprendedores, yo lo recomiendo siempre, porque muchas veces son personas que como viven las mismas experiencias, es más fácil compartir, ¿no? ese es el core de No Bullshit. Eso. Un poco lo que hacemos también es eso de hacer el viaje acompañado, y muchos de los pilares que trabajamos justamente van por ahí. Así que por eso me gusta también que ustedes se conocieron ahí, y cuando Timo me contó el acompañamiento, lo importante que fue para los dos, por eso te hice también esa pregunta. Bueno, estamos pasados, así que hacemos un brindis. Todo. Cheers. Salud. Seguimos, salud. 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 Gracias. Para adentro, ¿eh? Eso. Bueno, estamos, ¿no? ¿A quién te gustaría que esté en la próxima No Bullshit Talk? Pues me gustaría que estuviera mi amiga hashtag la Carlota Pío. ¿La podés invitar ahora con el WhatsApp? ¿La tenés en WhatsApp? Bueno, así es mi WhatsApp, bueno. Tengo mi WhatsApp ahora, sí que tengo mi WhatsApp, sí. Invitándola Vale, perfecto. y explicándole por qué tiene que venir también. Perfecto, muy fenomenal. Pues así lo haré. Lo mismo hice contigo, ¿eh? Digo, sí, que en vivo. Yo te dejo en el mensaje de voz. Bueno, perfecto. Mensaje de voz, ¿eh? Sí, para que escuchemos en todos. Muy bien. Muy bien. A ver, déjame ver, Le voy a poner a la Carlota. Calo, amiga mía, estoy con mi amigo Timoto y un liante que se llama Jorge, grabando un podcast de una iniciativa muy chula que tienen hacia emprendedores y para emprendedores, y creo que sería muy bueno si puedes venir. Voy a intentar que lo hagas, así compartes tu experiencia que es 10 veces la mía. Vale, venga, te quiero, chao, besitos. Muy perfecto. Y podés estar en el lugar de Timo si querés también. Muy bien. Oye, puede ser de horario. Muy amable.